Muy buenos días para todos, deseándole bendiciones a cada uno de ustedes y en sus hogares. El día de hoy quiero compartirles una charla. Como ya saben, mi nombre es Angie Parra, soy psicóloga especialista en gestión de riesgo psicosocial y en esta oportunidad los voy a acompañar con una charla que he denominado Esperanza en el diagnóstico. Para este momento, pues quiero darles también la bienvenida a todas las personas que se conectan esta mañana. Como todos ustedes saben, la mayoría de los participantes de este webinar han sido diagnosticados o tienen familiares con enfermedades huérfanas o raras, que estamos aquí en la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas o Poco Frecuentes. Quiero contarles, y muchos tenemos la pregunta de ¿qué es un diagnóstico inesperado? Entonces, como lo describe Pérez, dice que es una noticia difícil y pues que a menudo es tardía, que no conocemos, que no sabemos, que sospechamos, pero pues no tenemos como esa certeza de lo que va a pasar hasta que recibimos una de estas noticias tras uno o varios exámenes médicos. Adicional a esto, se tienen algunas características de este diagnóstico inesperado. ¿Cuáles pueden ser estas características? Un análisis que se hace, pues, riguroso, ¿sí? Detrás de un diagnóstico se hace una serie de exámenes, estudios, signos y síntomas sospechosos de que está pasando algo que requieren un seguimiento continuo, que necesitamos de una ruta de atención que sea oportuna y pues también nos genera un impacto emocional. Como sabemos, también podemos presentar unas etapas. Estas etapas están dentro de cuatro que son muy importantes, que es una, el diagnóstico. Como les mencionaba, cuando recibimos este diagnóstico de cáncer, de una enfermedad rara, de una enfermedad huérfana, de una enfermedad que no tiene cura, nos preguntamos qué va a pasar. Pero también tenemos una segunda parte que es mi actitud frente a ese resultado. ¿Cuál será la actitud? Una actitud positiva, una actitud negativa. ¿Cómo lo puedo contar? En muchas oportunidades no es solamente recibir el diagnóstico, sino la etapa más compleja es cómo le cuento a mi familia que me dijeron eso, cómo le cuento a mis hijos que puede pasar esto, que estoy padeciendo de una u otra enfermedad. ¿Cuál es la cuarta etapa? Es la que vemos como una autocompasión y un autoconocimiento. Es entender y permitirnos sentir la frustración, la duda, un posible duelo frente a ese diagnóstico, que tanto nos conocemos a sí mismos, para entender y para comprender este momento que pues es inesperado. Como en algunas oportunidades solemos escuchar algo popular que dice es la actitud, ¿sí? Es un mal diagnóstico, no pasa en una de 1000 personas, su prevalencia es muy baja. Entonces solemos escuchar como se ganó la lotería, le tocó, esa rifa se la ganó usted. En muchas ocasiones verbalizamos este tipo de cosas. La autocompasión consigo mismo es entender que no estamos preparados, nadie está preparado para recibir un diagnóstico, nadie está preparado para entender que de pronto su familiar tiene una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Y ese autoconocimiento nos lleva a empezar a comprender y a empezar a realizar una serie de pasos que nos van a apoyar en lo que podemos elaborar de esa primera parte diagnóstica hasta la ruta final. ¿Qué tenemos como herramientas como para afrontar esta noticia? Muchas de las personas se preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a empezar a manejar? Lo primero que debemos entender es que tenemos una salud física y mental que es necesario manejar, que es priorizar esa salud física. Entonces empiezo mis exámenes médicos, su ruta de atención en salud, eh, ese ejercicio que si bien no son ejercicios de alto impacto,
Puedo hacer un ejercicio que me ayude a liberar de pronto un poco el estrés. ¿Cuál es la salud mental? La salud mental es la preocupación, la frustración, la negación que tenemos a ese posible diagnóstico, bien sea de sí mismos o de algún familiar. El permitirnos sentir, como ya lo había mencionado, el entender de que si paso una prueba o paso una etapa de este diagnóstico, me va a enseñar y voy a aprender a reconocer cada una de las cosas que mi cuerpo dice. Validar mis emociones, la tristeza, la preocupación. En este caso, la preocupación es esa forma de sobrepensar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿A dónde debo ir? Una sin serie de preguntas que llegan en el momento de recibir una noticia de un diagnóstico inesperado. ¿Qué podremos hacer? Establecer un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Ese plan de acción lo podemos evocar como pedir recomendaciones a nuestros médicos tratantes, a los especialistas que nos dicen, vamos a hacer cierta cantidad de exámenes, vamos a mirar los avances, qué opciones de tratamientos tenemos, vamos a escalar a otras especialidades y vamos a conocer un poco más de lo que podemos llevar a cabo en cada una de las etapas de nuestro diagnóstico. Ahora bien, para priorizar esa salud mental, también es necesario celebrar los logros y los progresos que tenemos durante la enfermedad, porque muchos se preguntarán, pero ¿cuáles logros puedo tener dentro de un diagnóstico inesperado? No lo creemos, pero en muchas ocasiones sí tenemos el logro de aceptar que lo que conlleva la enfermedad o un diagnóstico inesperado va a convivir y es mi actitud la que me va a enseñar a convivir con esa enfermedad, con ese diagnóstico, con ese tratamiento o con esas posibilidades de mejorar mi calidad de vida. También debemos entender que para nuestra salud mental es necesario establecer algunas pautas que reduzcan el estrés. Ejercicios de respiración, podemos realizar estos ejercicios en casa. Hoy en día el rol del psicólogo, de los grupos de apoyo, de la familia, se ha tomado como la compañía necesaria para establecer estas pautas que me ayuden a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es uno de los desencadenantes más propensos a esta noticia de un diagnóstico inesperado. Entonces eso va a generar que se eleven muchas hormonas que estresan y pues generan como más angustia, generan depresión, generan como más ese sobrepensamiento que podríamos denominar una rumia constante de que estoy mal, qué va a pasar, cuánto tiempo me va a quedar, cómo lo voy a afrontar y demás. Como lo mencionaba, es necesario tener una red de apoyo en el contexto de un diagnóstico inesperado. ¿Por qué son necesarias las redes de apoyo? Porque si yo tengo un adecuado acompañamiento familiar, si yo puedo afrontar esa capacidad de contarle a mi familia lo que está pasando, que ellos me ayuden en el proceso de la aceptación diagnóstica, que me acompañen en la investigación de mi tratamiento, es necesario tener una adecuada red de apoyo. Ahora bien, también no solo está la red de apoyo familiar, sino la espiritualidad, que en muchas ocasiones tomamos como esa fe. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la voy a entender? ¿A dónde me puedo orientar? ¿Quién me va a ayudar? Son las preguntas más constantes sobre un diagnóstico inesperado. Tenemos también los apoyos psicológicos, los grupos de apoyo en la red de la salud mental. Son necesarios en estos momentos para entender y poder validar cada una de las emociones tras un diagnóstico inesperado. Este apoyo psicológico lo podemos encontrar en orientación en organizaciones de pacientes, lo podemos encontrar en los especialistas de, bien sea el direccionamiento de la EPS o algunas otras organizaciones que nos pueden prestar el servicio de apoyo psicológico. Fuentes confiables de información. Aquí hay algo muy importante
de hablar, y es que la mayoría de nosotros, los seres humanos, al recibir un diagnóstico inesperado, lo primero o lo más frecuente que hacemos es buscar en Internet. Entonces, esta es una fuente de información, pero debe ser confiable. ¿Por qué confiable? Porque en Internet me va a arrojar un sinnúmero de síntomas, una preocupación extensa, una posible morbimortalidad temprana, ¿sí? Del diagnóstico que acabo de recibir, y muchas veces esa información se va a quedar en mi cabeza. Cuando se queda esa información en mi cabeza, entonces ese sobrepensar sobre mi diagnóstico o sobre el proceso que acabo de recibir va a convertirse en una angustia constante que me va a generar malestar, depresión, tristeza, y no me va a ayudar a comprender lo que realmente puedo cambiar dentro de la noticia que acabo de recibir. Que es importante también aceptar que, y si el diagnóstico no es mío, muchas veces nos preguntamos, ¿qué hago si el diagnóstico está entregado a un familiar, a un amigo, a un hijo? Sí, que a veces no entendemos el por qué y el para qué, como lo menciono acá, puede ser un proceso desafiante y con un alto impacto emocional. ¿Por qué desafiante? Porque empezamos una carrera no solamente con el tiempo, sino con las múltiples citas médicas o con los múltiples exámenes para llegar a un diagnóstico. El impacto emocional va a ser la tristeza o cómo puedo acompañar a mi familiar en este proceso. ¿Qué le puedo decir? ¿A dónde lo puedo llevar? ¿Cómo lo puedo orientar? Para esto, pues necesitamos establecer una serie de objetivos. ¿Cómo establecemos los objetivos? Con esa red de apoyo que mencionaba anteriormente, que es la familia. Uno de los objetivos primordiales es que como cuidadores o familiares también sentimos y percibimos y vemos el diagnóstico o la patología desde un punto diferente. ¿Qué necesitamos establecer? Una comunicación asertiva, donde yo le digo a mi familiar, a mi amigo, a mi paciente, cómo lo veo yo, qué es lo positivo dentro de este diagnóstico. Como cuidadores, como familiares, debemos también tener un adecuado manejo de la salud mental, porque no entendemos qué le puede pasar a esa persona, porque tampoco entendemos de pronto los síntomas que pueda sentir, lo que pueda estar percibiendo en ese momento. Entender la patología, porque necesitamos entender la patología, porque para nosotros como familiares o cuidadores, aprender sobre los síntomas, los signos de alarma, aprender sobre los cuidados que yo puedo prestarle a mi paciente o a mi familiar, va a ayudarme a que el proceso no sea tan caótico. ¿Sí? Cuando yo entiendo de que le puede doler la cabeza, de que su malestar en la espalda va a ser más recurrente, de que el dolor en sus piernas se va a incrementar, eso me ayuda a ir al punto. Eso me ayuda a entender por qué no lo puedo manejar de una u otra manera. Incentivar también al cuidado de la salud mental, como les comentaba anteriormente, estaba muy estigmatizado de que el ir al psicólogo o el consultar un especialista en salud mental estaba indicado para las personas que estaban locas, pero eso no es verdad. Posterior a una pandemia entendimos que la salud mental es primordial para poder evocar nuestros sentimientos, nuestra tristeza, nuestras emociones y buscar herramientas para afrontar este tipo de diagnóstico. Enfocarnos en describir los aspectos positivos dentro de este diagnóstico. Cuando describimos los aspectos positivos, entendemos que vamos a tener una adecuada salud física, que vamos a empezar a comer mejor, que vamos a desarrollar una serie de ejercicios que me van a ayudar a reducir el dolor, que vamos a empezar a tomar una serie de medicinas o una serie de tratamientos que me van a ayudar a controlar unos síntomas, ayudar en las tareas diarias de nuestro familiar, de nuestro cuidador, sin limitar su funcionalidad. Aquí hay que enfatizar en algo, es que muchas de las personas empezamos a generar esa limitación
a ese familiar o a ese paciente, empezar a decirle, no, no lo hagas, yo lo hago por ti. No, no te preocupes, eso tú no, ya no lo puedes hacer, ¿sí? Lo mejor que podríamos hacer es decirle, está bien, hasta donde puedas hacerlo, hazlo, y si no puedes, yo te ayudo a realizar la tarea que vas a ejecutar. ¿Por qué? Porque tras de que es un caos recibir de pronto este diagnóstico, pues que no se espera, el que nos limiten nos va a generar un aislamiento y eso nos va a generar inseguridad. Entonces es necesario que podamos describir como esas tareas, esas formas rutinarias de hacer las cosas, pero cambiándole el contexto y la forma de hacerlo visible para nuestro familiar o nuestro paciente. Estas herramientas que tenemos como cuidadores, estas herramientas son importantes. ¿Por qué? Porque yo necesito aprender a comunicar. ¿Qué comunico? Comunico mis emociones como paciente, comunico mis emociones como el dolor, la angustia, la frustración, el malestar, el mal genio, la tristeza, el querer estar aislado por ciertos momentos. También comunico mis necesidades físicas. ¿Cuáles son esas necesidades físicas? Hambre, sueño, sed, dolor. eh, que quiero establecer esta comunicación que sea efectiva para no entrar en discordias, porque a veces dentro de un rol familiar se denota de que cuando no tengo una comunicación afectiva con mi familiar o con mi paciente, pues se generan choques, se generan discusiones y esto genera o eleva más el malestar. En un establecimiento de límites que sea seguro. ¿Por qué establecer límites seguros? Porque desde el respeto necesitamos comprender que tras un diagnóstico inesperado, también tengo un límite como familiar. Eh, el decir, no te puedo dar lo que me estás pidiendo porque te va a hacer más daño, es establecer un límite. No puedes comer cierto tipo de alimentos porque te va a generar malestar, es establecer un límite. Como se mencionó, la búsqueda de apoyo emocional o psicológico es fundamental tras una noticia como la que estamos viviendo en este momento. Cuidar de mí, cuidar de mí como familiar, como cuidador es indispensable porque también debo entender que tengo un agotamiento físico y mental de ver a mi familiar con dolor, de tal vez querer hacer todo por él para que no sienta ese dolor y no poderlo hacer, en buscar la asesoría con los médicos especialistas en cómo lo puedo orientar o cómo lo puedo ayudar o de qué otra forma lo puedo manejar, también es una forma de cuidar de nosotros mismos como familiares o como cuidadores. Mantener una actitud positiva que a veces suena como frase de cajón, es que tiene que tener una mentalidad positiva porque usted puede. En ocasiones es cierto de que no podemos con todo y mantener una actitud positiva frente a algo que no podemos controlar, como es el diagnóstico inesperado, también se torna difícil de entender. Establecer una escucha activa con mi familiar o con mi paciente. Muchos de los pacientes que padecen una enfermedad huérfana, rara, crónica, oncológica, necesitan ser escuchados, necesitan un espacio donde puedan hablar, donde puedan contar qué sienten, qué piensan, cómo se ven, cuáles son sus metas que quisieran lograr y no pudieron. Todo este tipo de situaciones conlleva a tener como familiar una escucha activa, como lo mencionaba, resaltar los logros y ver qué ha pasado en el proceso de cada uno también es indispensable. ¿Cuáles son mis redes? Aprender sobre la patología, acudir a organizaciones de pacientes que me puedan orientar en una ruta de atención en salud, cambiar los estilos de vida por un estilo de vida saludable, buscar un hobby. ¿Qué es esto del hobby? Algo que me gusta hacer. Algunas de las personas
eh, les gusta tejer, a otros les gusta leer, a otros les gusta pintar. Esto es un hobby que ayuda a liberar pues, estrés, energías, a regular emociones y pues también en efecto conocer nuestros límites. Al conocer nuestros límites, entendemos que para nosotros mismos, a pesar de que sea difícil el diagnóstico, a pesar de que sea un poco fuerte entender lo que está pasando esta persona, también tenemos que entender que nosotros no podemos irnos más allá de lo que se nos permite. Y hay una frase muy bonita que decía William James, que si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. Con esto quiero decirles que la actitud positiva y el pensar diferente también nos puede llevar a recibir este diagnóstico inesperado como no solamente una lotería, sino como de qué forma voy a vivir en adelante de mi diagnóstico o de qué forma voy a tornar mi ruta o mi camino después de lo que me acaban de decir que tengo, que padezco o que puedo llegar a tener. Ya para finalizar y como conclusión, encontramos una conclusión número uno. ¿Cuáles son las importancias de las redes de apoyo? Lo fundamental del equilibrio emocional, priorizar la salud mental y física, mis límites y las prioridades que establezco para conmigo mismo, el permitirse sentir, el validar mis emociones cuando me siento triste, cuando me siento frustrado, cuando siento dolor, cuando siento esta sensación de desesperanza. Debo entender cuál es mi proceso para validarla de una forma adecuada. ¿Qué está dentro de mi control como paciente y como familiar? Y la conclusión número dos es agradecer por cada día, acompañar cuando no puedo curar, hacer todo desde el amor, establecer los límites desde el respeto. Muchas gracias por esta invitación. Aquí les dejaré pues las referencias bibliográficas de esta charla y gracias por participar en estos webinars y hacer visible que la salud mental es importante para cada uno de ustedes y de nosotros. Feliz día.